Bienestar a tiempo llega. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Bienestar a Tiempo, el podcast que cuida tu salud integral donde estés. Claro, siempre de la mano de expertos para llevar información clara, sencilla, relevante que te ayude a tener una mejor calidad de vida y a cuidar tu salud y tu bienestar. Si todavía no te has suscrito, te invitamos a hacerlo en este momento, activar la campanilla de notificaciones y a seguirnos en todas nuestras redes para recibir todas nuestras entregas. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Es un problema de salud que cada vez crece más en el mundo y que seguramente has escuchado que algún familiar o incluso de repente tú mismo lo estás padeciendo o algún amigo. Es una enfermedad que cuando te dan el diagnóstico piensas que se te acabó el mundo, ¿no? Y a veces no sabes cómo abordarlo. Sí, estoy hablando del cáncer. El cáncer es una enfermedad, que es un término referido a varios tipos de enfermedades que tienen una característica común, ¿no? Que se da el desarrollo anormal de células y que estas células pueden dañar los órganos, diferentes órganos, y a veces diseminarse incluso por todo el organismo, y esto nos hace que nuestra salud se vea agravada, se vea afectada en gran manera e incluso nos puede llegar a causar la muerte. Felizmente, si tenemos un diagnóstico precoz y un tratamiento eficiente, podemos curar algunos tipos de cáncer. Pero, ¿qué les parece si antes de continuar con este interesante tema vamos a ver nuestra burbuja de información? El cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo. En el año 2022 se reportaron 20 millones de casos nuevos y 10 millones de muertes debido a este problema. El cáncer es responsable del 20% de las muertes por enfermedades crónicas no transmisibles. Por otro lado, se puede prevenir hasta en un 30% la ocurrencia de este problema si cuidamos nuestros hábitos. Alrededor de un tercio de muertes debido a cáncer tiene que ver con el consumo de tabaco, con malos hábitos de alimentación, inactividad física, el no dormir bien, y también tiene que ver con un exceso de peso, y asimismo en cánceres como el cáncer de pulmón está relacionado a la contaminación medioambiental. Los tipos de cáncer más comunes entre los hombres son el cáncer de boca, el cáncer de pulmón, próstata y todo lo que es el tracto digestivo. En el caso de las mujeres, los cánceres más comunes son el de mama, el de cuello uterino y el de útero. Si tenemos un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno, es posible curar diversos tipos de cánceres. Como vimos en la pastilla de información, el cáncer sigue representando un desafío en la salud pública mundial, que cada vez va creciendo. Está relacionado a múltiples factores de riesgo que podemos muchas veces prevenir, ¿no? Como los hábitos alimentarios, la actividad física, también tiene que ver con el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, e incluso el entorno en el que estamos también puede afectarnos, ¿no? La contaminación ambiental. Por eso es importante informarnos y conocer un poco más al respecto. Una de las cosas importantes que hemos mencionado son los hábitos, y dentro de los hábitos alimentarios son algo básico. Por eso es que tenemos que conocer más acerca de este tema para poder prevenirlo y enfrentarlo de una mejor manera. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar del cáncer, cómo abordarlo, pero con un énfasis importante en lo que es el tratamiento metabólico nutricional. Y para eso el día de hoy contamos con un experto, el doctor César Rodríguez Félix. Él pertenece al área de medicina crítica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y actualmente es el jefe de la unidad de tratamiento metabólico nutricional oncológico. El doctor también es docente en pre y posgrado en universidades del país. Asimismo, es un reconocido ponente y panelista en eventos académicos a nivel nacional e internacional y autor de diversas publicaciones relacionadas al tema oncológico. Su última publicación, que se llama ¿Cómo? ¿No? Es un manual que busca ayudar a las personas que padecen de esta enfermedad y a las personas que los cuidan a abordar mejor este problema. Asimismo, también está dirigido a los profesionales de la salud que ayudan al tratamiento de estos pacientes y que tal vez no saben cómo hacerlo de una manera práctica y didáctica. Así es que hoy día estamos con una eminencia en el campo. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Dayana. Muchas gracias por la invitación y estoy a tu servicio. Gracias, doctor. Para comenzar y poner en contexto, ¿puede decirnos qué es el cáncer y cuáles son las causas? El cáncer es una enfermedad en la cual existe una proliferación inadecuada de células que han perdido control. Son células que han perdido la apoptosis. Y este proceso se ha dado en el tiempo. Por estilos de vida, como bien mencionaste, los cuales condicionaron que existan cambios en el DNA celular,
los hábitos alimentarios, los estilos de vida, todo ello intervienen generando que tenga un estado en el cual puede presentarse lo que es la neoplasia. Entonces, existe en el manejo de la neoplasia 3 etapas. Una etapa previa, en la cual es la etapa preventiva, en la cual uno debe evaluar al paciente, ver los factores de riesgo y yo tomo las medidas para que el paciente no desarrolle el cáncer. Tengo una etapa en la cual yo manejo ya el diagnóstico de cáncer y en este manejo de diagnóstico de cáncer, pues darle también un soporte metabólico nutricional de ese momento. Y también tengo una tercera etapa en la cual el paciente que tiene la neoplasia, lamentablemente su evolución no es muy buena y sabemos que se va a deteriorar. Y tenemos que mantenerlo adecuado, tratando de que la calidad de vida no se altere. Entonces tenemos 3 etapas y en cada etapa el manejo es diferente. Hay que tomar es una estrategia de manejo especial en cada una de ellas. Para que el público entienda un poquito, ¿nos podría explicar el término neoplasia? Neoplasia se refiere a lo que es cáncer. Entonces, vamos a tener una etapa previa en la cual tengo los factores de riesgo y yo puedo disminuir los factores de riesgo. Por ejemplo, puedo tener factores genéticos que me condicionan a tener una neoplasia. Pero si yo tomo un estilo de vida adecuado, una alimentación saludable, entonces puede ser que esa neoplasia no la desarrolle. Que es esta generación neo de nuevo y plasia de generación exagerada, digamos, de células diferentes a las de nuestros órganos. Así es, muy bien. Ok, doctor. ¿Y el cáncer tiene cura? Muy buena pregunta. Entonces tenemos nosotros que cuando se diagnostica la neoplasia es porque ya nuestro sistema inmunológico falló. Falló en controlar la producción de una célula que debió haber muerto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nuestro sistema inmunológico falló porque el sistema blanco no lo pudo destruir. O también porque existe un incentivo para el desarrollo de las células neoplásicas. Entonces tenemos tratamientos para eso. Por ejemplo, tenemos la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, que son formas de manejo en el cual buscan destruir células neoplásicas. ¿Es una forma de control? Por supuesto que sí. Pero también, por otra parte, yo debo incentivar que mi sistema inmunológico controle y haga frente a este desarrollo de células neoplásicas. ¿Por qué se suelen complicar a veces los casos de cáncer? Podría decir que prácticamente en el 100% de los casos es porque el paciente tiene un estado de desnutrición, que la punta del iceberg, la manifestación física, viene a ser la hipoproteinemia. Baja cantidad de proteína. Así es. Y la baja cantidad de proteína se va a dar porque tiene un estado justamente metabólico de destrucción. Entonces, eso condiciona de que la enfermedad se reactive. El estado nutricional es importantísima. Es muy importante evaluarlo, mantenerlo y ver cuál es su tendencia. Muchas veces no conocemos, ¿no? La importancia de esto y cuando iniciamos este proceso no pasamos necesariamente por esta área, ¿no? Vamos y recibimos de repente, como usted dice, el tratamiento, ya sea la quimioterapia, químico, radiológico o a veces el tema de la cirugía. ¿Cuán importante o cuánto tiempo uno debe o desde cuándo debe iniciar este tratamiento, este abordaje nutricional? Cuando un paciente acude a un hospital, aproximadamente el 50% de ellos al ingreso está desnutrido. Cuando hablamos de pacientes oncológicos en el INEM, el 80% al ingreso ya está desnutrido. Y sobre todo aquellos que tienen compromiso del tubo digestivo. Entonces, esto hace que su manejo sea más complejo, ¿no? Más complejo. Entonces, debemos ver que todo paciente que viene con este estado debería tener una evaluación inicial para ver si tiene factores de riesgo. Entonces, ¿en qué se debe fijar un familiar? ¿En qué se debe fijar el entorno de un paciente oncológico para ver si va a necesitar un soporte? En 2 cosas sencillas. ¿Mi paciente ha variado su peso? ¿Mi paciente ha variado su ingesta? Si fuese esta la respuesta, entonces es un paciente que tiene factor de riesgo. Entonces, podríamos decir que el 100% de los pacientes oncológicos necesitan un soporte especial. ¿Tolera la vía oral?
tolera poco, entonces hay que pensar en usar, por ejemplo, complementos nutricionales adecuados para ayudarlos a que evite que se siga complicando, ¿no? Porque hay varios estudios donde se relaciona el tema de la pérdida de peso con, ¿no?, el pronóstico de recuperación del paciente o incluso la complicación, ¿no? Justamente es el problema, ¿por qué? Porque el paciente se desnutre y pierde proteínas. Aquí un caso interesante, porque a veces nosotros pensamos que la proteína da energía, pero en verdad la proteína lo que genera es formar estructuras y permite que la célula cumpla bien sus funciones. Cuando una proteína, un aminoácido, se convierte en energía o se convierte en otro tipo, entonces estoy perdiendo la función celular. Y a veces no entendemos por qué los pacientes se complican. Entonces, ¿qué debemos hacer? Darle, por ejemplo, un aporte hiperproteico y darle también formas de manejo en el cual el estado metabólico no siga siendo catabólico, sino revierta a un anabolismo. Que no se vaya perdiendo, digamos, masa muscular, sino por el contrario. Así es. Entonces, mi aporte debe ser hiperproteico y debo ayudar al catabolismo. Pero ¿cómo puedo ayudar al catabolismo si el manejo es de la enfermedad de fondo es por el oncólogo? Pues usando antioxidantes. Cuando hablamos de antioxidantes, por ejemplo, estamos hablando de elementos traza y de vitaminas y otros productos como es el omega 3, la glutamina, la arginina, la vitamina D, que pueden ayudar a disminuir este estado catabólico, ayudando a que el paciente mejore su condición, su performance. Se ha visto, por ejemplo, que los pacientes oncológicos que tienen mal estado nutricional, lamentablemente se complican y mueren. Los pacientes oncológicos que tienen un buen estado nutricional o tratamos de mantenerlo, ese paciente tiene mejor posibilidad de que pueda tolerar la terapia oncológica y aparte que este paciente pueda tener una mejor respuesta en el tiempo, manteniendo la calidad de vida. Claro, ¿no? Su mismo cuerpo también puede reaccionar mejor, como dice, no solamente los tratamientos actúan, sino el propio sistema inmunológico también, ¿no? Por supuesto. Y el abordaje va a variar de acuerdo al tipo de cáncer, ¿verdad, doctor? Porque a veces muchos dicen, ya, ¿cuál es la dieta para el cáncer? Y no existe una dieta en sí para el cáncer. Así es, el tratamiento va a variar dependiendo del paciente. No existe un manejo a rajatabla de un paciente. Existe el manejo individualizado dirigido al paciente de acuerdo a la patología, la edad, la morbilidad, la comorbilidad que pueda tener. Entonces los manejos tienen que ir dirigidos. Individualizados. Así es. ¿Y cuán importante es el estado metabólico también para tanto la prevención como el mismo tratamiento ya si el paciente tiene cáncer? Justamente es la piedra angular del problema, porque antiguamente se veía al cáncer como un problema nutricional. Y tal vez si nosotros lo vemos solamente como un aspecto nutricional, como que no nos llama mucho la atención. Pero hay que recordar que conforme un paciente se desnutre, también se vuelve más catabólico. No existe paciente que cuando de la desnutrición pase de la sarcopenia caquexia, que la inflamación no incremente. O sea, la inflamación va a incrementarse conforme el paciente se compromete más nutricionalmente. ¿Podemos explicar un poquito para los que no son del área de salud estos términos, ¿no? Caquexia, sarcopenia. Por supuesto. O sea, ¿qué es desnutrición? Pérdida de proteínas. Si mi pérdida de proteínas es más intensa, entonces voy a perder fuerza. Entonces no voy a poder hacer mis labores que normalmente hacía. ¿Qué está pasando entonces? Estoy perdiendo mi calidad de vida. Si el paciente se sigue complicando, este catabolismo que el paciente que lo ha llevado a la sarcopenia, finalmente lo va a llevar a un estado de caquexia, en el cual el estado de pérdida de masa es bastante importante, pero si nosotros evaluamos en ese momento el estado inflamatorio, es bastante severo. Okay. Y, por ejemplo, tú verás, Dayana, que cuando tenemos pacientes con caquexia, el manejo es mucho más difícil. Claro. Tú puedes cubrir el 100% de aporte, pero lamentablemente no responde a los tratamientos que yo le estoy dando. Le estoy dando el 100% y el paciente no sale adelante. ¿Por qué? Porque está el estado catabólico. Así es. Porque hemos llegado a un nivel en que hemos perdido tan cantidad de masa muscular, ¿no? Que esta sarcopenia es esta baja masa muscular, en que es eso que, claro, el cuerpo, el organismo se vuelve, el metabolismo, como dice, negativo, ¿no? Y es difícil, como dice el doctor, recuperar. Doctor, y digamos, hablamos también de los tratamientos, ¿no? Usted habló de las diferentes etapas del cáncer. ¿Es el mismo el tratamiento, el abordaje en cada una de estas etapas o cómo varía? Puede variar. Por ejemplo, si yo tengo una persona que está en una etapa preventiva,
es importante saber que los alimentos en sí no generan cáncer. Entonces, ¿qué genera cáncer? La forma como yo lo recibo el alimento. Por ejemplo, que yo consuma, por ejemplo, embutidos, tienen nitrosaminas, las cuales aumentan la posibilidad de neoplasias. Si yo consumo, por ejemplo, alimentos cocinados por el fuego o la fritura, también aumenta el riesgo de neoplasia. Si yo como, por ejemplo, papas fritas, liberan acrilamidas y también genera neoplasia. Entonces, no es del producto, sino cómo lo preparé, cómo lo hice. La frecuencia también, ¿no? También. Porque de vez en cuando puede ser, pero si algo que se vuelve un hábito, ahí tenemos el inconveniente. Por supuesto. Entonces, en esa primera parte, recordar que los alimentos en sí no generan cáncer, sino cómo lo preparo. Por eso que la dieta mediterránea, que es lo que más se estipula, es adecuado para los pacientes. Porque es una dieta antiinflamatoria, ¿no? Rica en antioxidantes que usted recomendaba, en omegas, ¿no? Las carnes ahí son carnes más naturales, consumo de pescado, así es, ¿no? Excelentes recomendaciones. Cuando tienes, por ejemplo, ya un paciente con neoplasia, ¿cuál es el cambio? Que ahí el paciente va a recibir un tratamiento oncológico. Ya recibió su radioterapia, quimioterapia, ¿no? O algo quirúrgico. Así es. Entonces nos preguntamos, ¿entonces el tratamiento oncológico lo va a sacar adelante? No. ¿Pero cómo no? Porque todo tratamiento oncológico destruye y todo tratamiento oncológico genera catabolismo. Entonces te va a tirar abajo, te va a llevar al paciente a deteriorar más. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo preparar al paciente para el tratamiento oncológico. ¿Cómo? Dándole nutrientes hiperproteicos, dándole los antioxidantes, dándole grasas poliinsaturadas que tengan efecto antiinflamatorio, Omega 3, ¿no? Evaluándolo constantemente, ¿verdad? Uh-huh. Doctor, también a veces se habla de que cuando ya tienes el cáncer se recomienda quitar, ¿no? El consumo de azúcar. Solo el consumo de azúcar, a veces la gente también quita todos los que son fuentes de carbohidratos, ¿no? Todos los alimentos fuentes de carbohidratos. ¿Esto es adecuado? Eso es por ignorancia. En primera instancia, recordemos que la principal fuente energética es el carbohidrato. Uh-huh. Pero, ¿por qué satanizamos al carbohidrato? Porque supuestamente nos puede generar oxidación. Entonces, como les dije hace un momento, no es que el carbohidrato sea malo, sino la forma como lo preparo. ¿Qué debo darle al paciente? Carbohidratos de lenta absorción. Por ejemplo, si yo administro al paciente carbohidratos de lenta absorción, no voy a tener ese problema, no debo tener ese problema. Yo no puedo estar quitando carbohidratos a un paciente. ¿Qué pasa si yo le quito los carbohidratos? El organismo va a formar carbohidrato. ¿A partir de dónde? De las proteínas. Y al destruirlo, el efecto va a ser peor. Claro. Entonces, y la función de las proteínas es una función inmunológica, ¿no? Constructora, se va a ir para otro lado. Por eso es, Dayana, que actualmente existen, por ejemplo, nutrientes especializados para pacientes críticos y oncológicos que consideran dentro del aporte de carbohidrato la maltodextrina, porque la maltodextrina libera lentamente las unidades de glucosa y no me genera esta hiperglicemia. Entonces, es bueno dar carbohidratos, no en exceso, nada en exceso va a ser bueno, pero sí el requerimiento normal. ¿Cuánto de carbohidrato yo requiero por día? Por lo menos unos 150 gramos de carbohidrato por día para mantener el gasto metabólico basal. Si no me muevo, necesito por lo menos 150 gramos de carbohidrato. Nutricionista, calcule usted cuánto le debo dar de acuerdo a la actividad que tiene el paciente, porque no todos los pacientes son iguales. Claro, ¿no? Esta energía mínima para mantenernos, que es, digamos, vivos, ¿no? Que es esta tasa metabólica basal. Muy bien. Así es, doctor. Y cuando ya, se dan estos tratamientos oncológicos, ¿cómo afectan estos tratamientos? Por ejemplo, la quimioterapia nos afecta a las mucosas. ¿Qué daños nos hacen y que alteran al final también nuestro estado nutricional? Nos alteran todo, ¿no? Y a veces, por ejemplo, tenemos casos de neutropenia, ¿no? Tenemos pacientes que están con leucemias, que reciben quimioterapias y sus leucocitos se van a cero. Entonces uno dice, como los leucocitos se fueron a cero, entonces no hay inflamación. ¿Cuánto error? Claro, y los leucocitos son parte de nuestras células importantes, ¿no? Así es, pero no son todas las que generan inflamación. Uh-huh. Por ejemplo, tenemos pacientes que tienen, por ejemplo, leucocitos en cero, pero tienen PCR, que es una proteína inflamatoria liberada por el hígado, el valor normal es 5, está en 200, 300. ¿Pero por qué eleva tanto la PCR? Porque justamente el paciente tiene inflamación por el daño directo de las células de reproducción rápida y las oncológicas. Entonces, ¿qué te quiere decir eso?
que debes manejar al paciente como si fuera un paciente crítico, como un paciente que requiere aporte hiperproteico. Y el soporte nutricional es importantísimo. Muy importante. En el caso de la radioterapia, ¿es similar? La radioterapia no cura, la radioterapia completa los tratamientos. Por ejemplo, tiene usted un tumor sólido, lo que hace es ayuda a consolidar el tratamiento inicial, ¿no? Entonces, la radioterapia ayuda a que las células que están en esa zona pues no se lleguen a reproducir. Hay dos tipos de radioterapia. La braquiterapia, que es la interna, que tiene menos efecto colateral, y la radioterapia externa, que tiene más efecto colateral. Pero en ambos casos, lo que va a pasar es que va a haber alteración de los órganos vecinos. Por ejemplo, lo más trágico que siempre va a encontrar uno es cuando uno recibe radioterapia a nivel de la cavidad oral. Tengo un tumor de lengua, ¿qué hace el cirujano? Te opera, te reseca la lengua, te hace una glosectomía parcial y te dice, ya estás bien. Te corta la lengua. Claro. Entonces el paciente dice, ¿ya puedo entonces vivir bien? Sí, pero primero te vamos a dar radioterapia. ¿Y cuánto tiempo te dan radioterapia? 6 meses. Perdón, 6 semanas. Y en esas 6 semanas, ¿qué va a pasar? Te administran radiación y tú sientes cómo tu lengua pierde saliva. Al perder saliva, entonces no tengo lisosima, hay riesgo de infección. Pierdo el gusto, pierdo la capacidad de abrir la boca. De deglutir bien los alimentos. Así es. Entonces todo esto me genera un problema. Si yo no tengo alguien que me diga cómo voy a comer, qué debo comer, cómo voy a suplementarme, cómo voy a usar antioxidantes, pues el paciente, lo que pasaba antes era de que abandonaban los tratamientos de radioterapia, ¿no? Por ejemplo, qué importante es a un paciente que tiene un NM de lengua que está recibiendo radioterapia, indicarle zinc en forma temprana, porque el zinc ayuda a disminuir la disgeusia, ayuda a disminuir los problemas de la boca. Qué importante de darle un complemento nutricional con pequeños volúmenes que me den más calorías para evitar que el paciente se me desnutra. Entonces debe tener un soporte adecuado. Claro, el acompañamiento, ¿no? No solamente, digamos, el tratamiento radiológico, más el quirúrgico, con esto estoy solucionado, sino tengo que tener un abordaje nutricional complementario. Así es. Muy bien. Si les está gustando hasta ahora el programa, por favor, los invitamos a suscribirse y a darnos like en este episodio. Y bueno, hemos visto que ustedes están muy activos también en nuestras redes y vamos a continuación, doctora, a contestar las preguntas del público, ¿le parece? Muy bien, acá tenemos una pregunta de Almendra. Almendra nos consulta. Doctor, ¿la mala alimentación puede incentivar el desarrollo del cáncer? ¿Y qué alimentos debemos evitar o limitar? Recordemos que el alimento en general no genera cáncer. Lo que genera el cáncer es la forma en la cual preparamos los alimentos. Entonces, en una parte preventiva, tenemos que orientar al paciente qué es lo que debe comer, qué es lo que no puede comer. Por ejemplo, sabemos nosotros que el consumo de alcohol, de cigarros, el consumo de embutidos, de frituras es malo. Pero, ¿qué pasa cuando el paciente ya tiene neoplasia? Entonces, ¿qué le podemos sugerir? Y aquí viene a subir un problema, porque los pacientes vienen prácticamente frustrados porque me dicen, me han prohibido comer esto. ¿Por qué le prohíben tanto? En primera instancia, porque son pacientes desnutridos. Y si son desnutridos, no tienen proteínas. Y si no tengo proteínas, no tengo enzimas digestivas. Entonces, ¿qué pasa con el paciente? Hace mal digestión. Entonces se distienden. Entonces le comienzo a quitar, ¿qué es lo primero que comienzo a quitar? Fibras. Y al quitarle fibras, altero microbiota. Entonces, la idea no es quitarle, sino más bien decirle al paciente, mira, tú tienes este problema neoplásico, pero ¿qué es lo que no puedes comer? Le quito lo que no puede comer y le digo cómo preparar el resto de alimentos y prepara tú como tú desees. Créame que usted no va a tener un enemigo, va a tener un aliado. Y ese paciente le va a seguir, sobre todo a las nutricionistas, ¿no? Y nosotros nos aseguramos dándole, por ejemplo, un complemento nutricional. Por ejemplo, actualmente tenemos nutrientes para pacientes oncológicos. Específicos. Específicos como tal. Entonces, podemos indicarlos. ¿Qué ventajas tiene? Que tienen poco volumen y más aporte. ¿Por qué es importante esta característica? Porque los pacientes oncológicos tienen disminución de la motilidad intestinal debido al estrés. Les cuesta digerir los alimentos. Así es. Entonces, como comen poquito,
yo le puedo dar en ese poquito. Imagínense que un paciente me pese 40 o 50 kilos. Entonces yo con 2 complementos que tengan 2 calorías por mililitro de 200, le puedo dar ya prácticamente cerca del 50 o más por ciento del aporte que necesita. A veces hay pacientes que como les cuesta digerir, no quieren comer y están con agüita, matecito, gelatina, algo líquido, porque es lo que, digamos, les digiere más fácil, pero se van desnutriendo, como dice usted. Y qué interesante esto de estos complementos, ¿no? Más el abordaje adecuado que te puede indicar la nutricionista qué comer sin que deteriores tanto tu estado de salud, ¿no? Así es. Y esta reflexión, ¿no? De que no es que los alimentos nos puedan dar cáncer, sino cómo los comemos, ¿no? Y los tipos de alimentos que elegimos a veces, que no son alimentos, ¿no? Son estos ultraprocesados, que tratan de imitar los alimentos, pero que no son. Muy bien, aquí Lucía nos consulta. He leído que el ayuno prolongado es beneficioso para tratar el cáncer. ¿Podría explicarnos qué es el ayuno prolongado y si realmente se puede usar como tratamiento en los pacientes con cáncer? El ayuno prolongado no es bueno cuando es más de 12 horas. Puede ser que yo tenga una necesidad de un ayuno por algún procedimiento. Puede ser que yo necesite que mi intestino esté en reposo, pero no debe ser más de 12 horas. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces en los pacientes oncológicos se da el NPO en forma muy prolongada. Es nada bioral, ¿no? Nada bioral, el NPO es verdad. Nada por la boca. Nada bioral. Y lo mantenemos a veces 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 7 días, 10 días. Sin alimento y solo con suero, digamos. Con suero. Pero pensemos qué es lo que pasa. Si yo lo tengo al paciente en NPO más de 6 horas, la barrera intestinal se rompe. Por tanto, las bacterias van a pasar del tubo digestivo al torrente sanguíneo. Y a propósito, ¿qué somos nosotros más? ¿Somos células o bacterias? Bacterias. Somos bacterias. Tenemos 31 billones de bacterias y tengo algo de 20 billones de células. Entonces tenemos más bacterias y justamente están en el tubo digestivo. Si yo lo dejo en ayuno prolongado, las bacterias van a pasar del intestino hacia el hígado. Va a haber disfunción hepática y después de eso se va a la circulación sistémica, va a ser infección respiratoria pulmonar y shock séptico. Entonces, ¿me valió? No me valió. No ayudó. ¿Y por qué es importante esto? Porque a veces nosotros, por ejemplo, sobre todo en las partes quirúrgicas, dicen, el paciente es oncológico, hay que operarlo. Bien, el cirujano opera, ¿y qué es lo que le hace? Le voy a tener en el postoperatorio con nutrición parenteral. ¿Cuánto tiempo le va a dar, doctor? 7 días. Y lo dejan en ayuno prolongado 7 días. Y dice, no va a alterarse porque mi paciente está recibiendo nutrición parenteral. Que es cuando te ingresan los nutrientes directamente a la vena, ¿no? Así es. Pero la nutrición parenteral, ¿va a disminuir el estado catabólico? No, porque va a haber la translocación bacteriana. Ahora, ¿el cirujano qué espera? El cirujano espera que lo que ha operado, lo que ha unido, se pegue. Pero para que se pegue algo, ¿en qué pega? ¿En anabolismo o en catabolismo? Pega en anabolismo. Si yo le estoy generando un estado catabólico por el ayuno prolongado, lamentablemente se le abre. Entonces, tenemos que muchos pacientes oncológicos operados, el 80% puede tener una apertura, fístulas, debido Huequitos en el intestino. al ayuno prolongado. Entonces no vale. De igual manera, por ejemplo, en los pacientes que reciben quimioterapia y hacen enteritis, antiguamente lo dejábamos 5 o 7 días en ayuno. Actualmente no es el criterio. Tenemos que darle vía oral a tolerancia y le damos la nutrición parenteral, ¿no? Esta enteritis provoca diarreas, ¿no? Son diarreas. Son Entonces a veces está afectado así, entonces deja de comer porque no quiere la diarrea, pero eso le hace más daño. Así es. Y a veces el médico ve, el paciente me está haciendo diarrea, entonces lo dejo en NPO. ¿Cuánto error? Porque no. ¿Cuándo yo debo dejarlo en NPO? Cuando el paciente tiene dolor, porque puede haber una perforación, es cierto. Pero la pregunta es, ¿y el aporte nutricional le va a afectar? Si yo le doy 250 centímetros o 500 centímetros en 24 horas, ¿le va a afectar? Entonces debemos nosotros preguntar, ¿cuánto de fluido pasa por el tubo digestivo en un día en una persona en ayuno? Pasa 7 litros de fluido. Porque yo le dé 250 o 500 centímetros, no voy a afectarlo. Y al contrario, le va a beneficiar.
Así es, porque porque voy a evitar nutrientes. la translocación. Así es. Evitamos que estas bacterias se ingresen al cuerpo. Por aquí Marcia nos consulta. Mi mamá tiene esta enfermedad y el médico le ha dicho que es importante que mantenga una actitud positiva. ¿Por qué es tan importante la actitud positiva para el tratamiento del cáncer? Qué buena pregunta. Porque a veces pensamos que el estrés mental puede influenciar sobre el desarrollo del cáncer. Por supuesto que sí. Recuerden que el estrés se genera por un problema físico o también se puede generar por un problema mental. Si yo tengo un problema, si yo pienso en un problema, ¿qué hace mi glándula suprarrenal? Va a liberar cortisol. ¿Qué va a hacer el cortisol? Va a aumentar la masa grasa, va a disminuir la masa muscular y mi sistema inmunológico no va a trabajar. Por tanto, estoy inmunosuprimido. 2, como las catecolaminas, se ha habido liberación de catecolaminas, no tengo sueño. Entonces, también eso genera un estado proinflamatorio. 3, los pacientes en estrés, entonces, van a generar aumento de hormonas catabólicas, van a disminuir las hormonas anabólicas y va a condicionar que la neoplasia se reactive. Entonces, es muy importante la actitud como yo enfrento el problema. Y aquí algo de lo que es, debemos vivir con alegría. Pero ¿qué está hablando? ¿Cómo voy a vivir con alegría teniendo un cáncer? La alegría no es estar todo el día sonriendo. La alegría es cómo enfrento mis cosas, mis problemas y las cosas buenas y las cosas malas. La actitud como yo lo enfrento es muy importante. Yo tengo, por ejemplo, pacientes que me vienen con unos tumores de cabeza y cuello, que los vemos en consultorio externo, pero la alegría que tiene el paciente es contagiante. Y uno dice, ¿y cómo esta persona puede estar tan alegre teniendo esto? Pero esa persona, créame que va bien. Mejora. Así es. No como otras que a veces vienen con un deterioro mental y esas personas pues no lo es. Entonces, existe un sustento fisiológico que explica por qué los pacientes que tienen una actitud mental disminuida pueden evolucionar mal. Entonces, el apoyo psicológico, el apoyo del entorno familiar es muy importante. Continuando, doctor, ¿es importante hacer una preparación nutricional previa, un abordaje nutricional previo antes de iniciar la radioterapia, la quimioterapia o el tratamiento quirúrgico? ¿Y con cuánto tiempo de anticipación o de qué depende eso? Qué buena pregunta, Diana. En verdad sí, porque se ve que los pacientes que ya están deteriorados nutricionalmente, cuando reciben los tratamientos oncológicos, pues se complican. Y aquí viene el problema. Cuando nosotros encontramos, por ejemplo, un paciente, ¿no? Quirúrgico que tiene un nivel de albúmina bajo, entonces, ¿qué dice el cirujano? No lo opero. Albúmina es un tipo de proteína que está en la sangre. Que nos habla de un buen estado nutricional. Pero, ¿qué es lo que se ha visto? Que estos pacientes que tienen albúmina baja se debe porque tienen un estado catabólico, de lo cual ya hemos hablado. Catabolismo se parten las células, ¿no? Así es, se destruye. Se destruyen. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que ese paciente que está desnutrido, que está venido a menos, cuando le damos soporte nutricional 5 a 7 días antes de ese proceso y lo mantenemos 5 a 7 días después, las complicaciones por la desnutrición disminuyen. Si yo tengo un paciente que va a recibir radioterapia, cirugía, quimio, ¿qué debo hacer? Debo darle un soporte nutricional para disminuir la desnutrición y un manejo metabólico para ayudarlo a disminuir el estado catabólico. Ambas cosas deben ir de la mano. Y justo respecto a eso, ¿cuándo es importante suplementar, ¿no? en los pacientes con cáncer? ¿Y es siempre necesario? ¿Y qué es lo que debemos suplementar? Ningún paciente oncológico va a una institución para vacacionar, no va a visitar un hotel, va porque se siente muy mal. Y como les dije, el 80% de ellos están desnutridos. Entonces, ¿los pacientes oncológicos deberían recibir complemento nutricional? Sí, lo deberían recibir. Cuando una persona no cubre el 70% de sus requerimientos, puedo pensar en darle un complemento nutricional, por lo menos, ¿no? Que nos va a ayudar a nosotros a que el paciente no se deteriore. ¿Cuál es el complemento nutricional ideal? Aquel que sea para paciente oncológico o un hiperproteico idealmente. Pero eso va a depender de la evaluación que reciba el paciente y se le indique. Entonces, de esa manera el paciente tiene menos riesgo de complicación, ¿no? Dándole estos complementos nutricionales. La mayoría de ellos, como vuelvo a repetir, van a terminar recibiéndolo, ¿no?
Y aquellos pacientes que ya han sido declarados de repente con un cáncer terminal, ¿no? Los cuidados paliativos, ¿no? Que se suelen dar para evitar, ¿no? El dolor, el sufrimiento, que se dan. Y dentro de esto, el soporte nutricional, ¿cómo ayuda? Aquí tenemos que saber una cosa, que un paciente oncológico debe recibir 3 cosas por lo menos. 1 es hidratación, 2 es manejo de dolor y 3 es el tratamiento nutricional. Pero el tratamiento nutricional viene a ser más lejano, o sea, no tengo la obligación de llegar a cubrir sus requerimientos calóricos proteicos. Pero dirán ustedes, ¿pero para qué le voy a dar soporte nutricional si es un paciente con enfermedad avanzada? Pero entonces, ¿de qué nos debemos guiar? De que si el paciente tiene calidad de vida. ¿Qué es calidad de vida? Movimiento. Claro. Te voy a contar una anécdota personal. Una vez me pidieron evaluar un paciente. Me dijeron, Rodríguez, tienes un paciente con enema gástrico, estadio clínico 4. ¿Sabe qué? Mejor que lo vean de frente en medicina paliativa porque no voy a hacer nada. Y era un paciente pues con obstrucción. Terminó la consulta, estoy saliendo y me tocan la puerta. El paciente. El paciente era, doctor, quería hablar con usted, mire, yo soy el paciente. Mi esposa ha viajado a la sierra, tiene que ver la tierra. Tengo 3 hijitos, los cuales están terminando el colegio. Yo sé que me voy a morir, pero solamente quiero vivir 2 meses para que esos chicos terminen el colegio. Oh, Entonces, a mí me partió. claro. Entonces dije, no, este paciente yo le pongo el catéter. Le puse el catéter, le puse nutrición parenteral. Dije, 2 meses, si llegas, 2 meses. ¿Y qué pasaba? El paciente iba y venía, se colocaba su nutrición parenteral en su casa y luego consiguió sus caramelitos y vendía sus caramelitos en la puerta del colegio. Esperaba a sus hijos, salía, iba a su casa. Y así no duró los 3 meses, duró cerca de 9 meses. No. ¿Qué pasó? Tenía movimiento, Claro. podía deambular. Hacía su vida casi normal. Prácticamente su vida normal hasta que ya pues llegó un momento en el cual no se pudo hacer más y tenía que fallecer porque es parte de la vida. Pasamos a otra etapa. Pero de eso aprendí de que los pacientes tenemos que mantener la calidad de vida. Si yo tengo un paciente oncológico que está postrado, desconectado del medio, pues sí, ¿no? En ese caso sí hay que limitar. Pero si tengo un paciente que está despierto, pues no. Eso debemos tratar de mantener su calidad de vida. Le permitió estar este tiempo con sus familiares, ¿no? Tener estos recuerdos de repente, ¿no? Así es, así es. Y gracias a una práctica que de repente no habíamos considerado por los protocolos que siempre se siguen, ¿no? Entonces, qué importante, digamos, estas ganas también del paciente y también que como profesionales podamos siempre poder acercarnos y dar un poquito más, ¿no? Así es. Muy bien, doctora, ha estado muy interesante el programa. Bueno, esperamos invitarlo en otra oportunidad también. Por favor, ¿nos podría dar sus recomendaciones finales, sus palabras finales para nuestro público? Debemos tratar de que el paciente tenga un buen estado nutricional. ¿Cómo? Dándole complementos nutricionales. ¿Cómo? No limitándole las comidas, sino diciéndole las posibilidades que puede comer, ¿no? Incentivando la actividad física. El caminar le va a ayudar a mantener la fuerza muscular. Empoderando al entorno para que este entorno le pueda apoyar a este paciente para ir mejor. Entonces, de esa manera vamos a tener un manejo más adecuado de nuestros pacientes. ¿Y nos puede decir dónde lo podemos encontrar? No sé si tiene redes o nos puede dejar su correo. Luego vamos a dejar el correo para que tengan ustedes a la mano y también para que ustedes puedan revisar el último manual que hemos obtenido, que es el Onco Como, que está dirigido para lo que son pacientes, está dirigido para lo que es el entorno familiar, está dirigido para aquel profesional que quiere entender cómo manejar a un paciente y que ha sido diseñado con mucho cariño, no usando fotografías, sino usando imágenes, caricaturas, para que el paciente se sienta bien, porque no es algo que debemos nosotros derrumbarnos, sino enfrentarlo. Tenemos que enfrentar estas patologías de una manera adecuada. Espero que les sea también muy útil. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias por acompañarnos. Gracias.
Bueno, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Hemos tratado un tema muy importante y un tema relevante hoy en día porque cada vez tenemos a más pacientes, a más personas, a más familiares, ¿no?, que sufren de este problema. Y lo que buscamos con este episodio es poder dar un poquito más de luz de la importancia de lo que es el abordaje integral y sobre todo este enfoque, ¿no?, metabólico nutricional, en que los pacientes muchas veces, como mencionó el doctor, quieren, ¿no?, curarse, pero a veces no saben la manera adecuada y el tratamiento se va solamente a veces en tema radiológico, quimioterapia, ¿no?, o el tema quirúrgico, y nos olvidamos de lo importante de un estado nutricional adecuado, esa preparación previa para poder enfrentar mejor estos tratamientos y complementarlos. También hablamos desde el punto de vista preventivo, ¿no?, y se resaltó mucho que no es que los alimentos nos puedan causar cáncer, ¿no?, o que evitemos todos los alimentos, sino la forma en que los consumimos y los alimentos, el procesamiento que estos han recibido. Muchas veces hablamos de productos alimenticios, ¿no?, que tratan de imitar, como son estos alimentos ultraprocesados, donde cuando leemos la etiqueta no encontramos casi nada de ingredientes naturales, ¿no?, sino todos son productos químicos. También qué importante el tema de los hábitos, ¿no?, de los hábitos alimentarios, la actividad física, el poder mantener un estado nutricional óptimo, adecuado, y después, cuando ya tenemos el problema, un buen estado metabólico. La importancia de la suplementación también en estos problemas oncológicos, que nos va a ayudar a enfrentar mejor el tratamiento, a enfrentar mejor la enfermedad. Y algo que también me quedo mucho con lo que dijo el doctor, la actitud, ¿no? Qué importante la actitud. Nos contó un par de anécdotas, ¿no?, este paciente con tumores de cabeza y cuello, ¿no?, donde tenía mucha alegría y su tratamiento iba mejor. Nos ha explicado también, ¿no?, que hay un principio fisiológico en el cual el estado de salud mental, el manejo adecuado del estrés, ¿no?, esta actitud positiva puede generar también beneficios en nuestra salud. Y por otro lado, qué importante no olvidar seguir manteniendo la nutrición adecuada y el consumo de nutrientes para evitar los problemas a nivel del intestino, ¿no?, que estas bacterias que no son las adecuadas, las bacterias que no son las buenas, pueden ingresar al organismo, a nuestra sangre, y causarnos más problemas, ¿no? Cuando a veces evitamos el consumo de alimentos porque pensamos que es lo mejor para el paciente y no necesariamente es así, ¿no? Bueno, en realidad este tema es muy amplio y bueno, hay mucho más que tratar. Esperamos que tengamos nuevamente al doctor más adelante para tocar más temas y también abordar de repente un tema más especializado, y posiblemente vamos a tener más adelante también a una nutricionista experta en el tema oncológico para ver un poco más el abordaje en la dieta en sí, qué podemos darles a las personas o cómo podríamos mejorar esta parte, digamos ya más en el hogar tal vez. Muy bien, muchas gracias. Entonces los esperamos en un próximo episodio de Bienestar a Tiempo, el podcast que cuida tu salud integral donde estés. Bienestar.